Mis 4 hijos firmaron los papeles del traslado, creyendo que me abandonaban en medio de la nada para olvidarme. Soy Remedios, 72 años, empresaria retirada del sector textil. ¿No saben que ese exilio forzado era, en realidad, mi jugada maestra? Nunca pensé que el sonido de un reloj de péndulo pudiera volverse tan insoportable. Ese tic-tac rítmico, grave y constante que resonaba en el vestíbulo de mi casa siempre había sido para mí un sinónimo de orden, de que el tiempo fluía como debía. Mi esposo, que en paz descanse, me lo regaló hace 40 años cuando cerramos nuestro primer gran contrato de exportación de telas. Pero esta noche, sentada en la cabecera de la mesa de caoba que tantas cenas familiares había presenciado, el sonido del tiempo se sentía como una cuenta regresiva. O quizás, como el martillo de un juez dictando sentencia, frente a mí estaban ellos, mis 4 hijos, mis orgullos, como solía decirles cuando eran pequeños, y me traían dibujos mal hechos de la escuela. Ahora, esos dibujos se habían transformado en miradas esquivas, manos sudorosas y documentos legales apilados sobre el mantel de lino. Roberto, el mayo R, se aflojaba el nudo de la corbata, como si le faltara el aire, aunque la casa estaba perfectamente climatizada. Claudia, la que siempre presumió de ser la más sensible, no dejaba de revisar su teléfono celular, evitando a toda costa mirarme a los ojos. Esteban, el eterno emprendedor fracasado que yo había rescatado de la bancarrota 3 veces, tamborileaba los dedos sobre la madera, y Sofía, la menor, la abogada, mantenía una postura rígida, fría, con esa expresión de eficiencia que tanto le había pagado yo en sus estudios universitarios. El ambiente olía a café rancio y a traición. No era un aroma sutil, era denso, se pegaba a la garganta. Habían convocado a una reunión familiar de emergencia. Yo, ingenua, pensé que alguno tenía un problema de salud o que por fin iban a anunciarme la llegada de un nuevo nieto, pero no. El problema de salud era yo, o eso decían. O mejor dicho, el problema era mi presencia en esta casa enorme. En el centro de la ciudad, una propiedad cuyo valor había subido como la espuma en los últimos 5 años debido al desarrollo inmobiliario de la zona. «Mamá, tienes que entenderlo», comenzó Roberto, usando ese tono de voz condescendiente que se usa con los niños pequeños o con las mascotas que han hecho una travesura. «No es seguro que sigas aquí sola. La casa es demasiado grande. Hay muchas escaleras. El barrio ha cambiado. El barrio sigue igual, Roberto. El que ha cambiado eres tú, que necesitas liquidez para pagar tus deudas de juego», pensé, pero no lo dije. Mi lengua permaneció quieta detrás de mis dientes. Aprendí en los negocios que quien habla primero, pierde. Me limité a sorber un poco de agua de mi copa, mirándolos uno por uno. Sofía tomó la palabra, desplegando un folleto brillante sobre la mesa. Era de esos trípticos con fotos saturadas de colores a ancianos sonriendo exageradamente mientras jugaban dominó, jardines verdes que parecían campos de golf y enfermeras que parecían modelos de pasarela. «Hemos encontrado el lugar perfecto, madre. Se llama el Retiro de los Viñedos. Está a 500 kilómetros de aquí, en el valle. El aire es puro, lejos del smog de la capital, lejos del ruido, lejos de... todo estresan. Allá vas a estar mejor. Tienen especialistas, actividades y, sobre todo, tranquilidad. Lejos de todos», completó Esteban, casi en un susurro, creyendo que mi oído derecho ya no funcionaba bien. Pero yo escuchaba todo. Escuchaba hasta el crujido de sus conciencias, si es que les quedaba alguna. La propuesta era clara en un asilo. Lujoso, sí, o al menos eso aparentaba el papel, pero un asilo al fin y al cabo. A 500 kilómetros, 5 horas de carretera, lo suficientemente lejos para que las visitas fueran difíciles de coordinar, lo suficientemente lejos para que yo dejara de ser un estorbo en sus vidas cotidianas, y sobre todo, lo suficientemente lejos para dejar libre la casa. Mi casa. El patrimonio que construí hilo a hilo, tela a tela, mientras ellos dormían calientes y seguros. Sentí una punzada en el pecho, pero no era dolor físico. Era la decepción más cruda y visceral que una madre puede sentir. No era tristeza. Era algo más oscuro, más cercano a la náusea. Recordé las noches en vela cuidando sus fiebres,
las carreras para llegar a sus festivales escolares después de jornadas de 12 horas en la fábrica, los sacrificios para pagar sus universidades privadas. Todo eso, reducido a este momento en 4 adultos conspirando para desterrarme. Miré el folleto, el retiro de los viñedos. La ubicación me resultaba familiar. El Valle Sur. Una zona que había estado deprimida hace años, pero que ahora intentaba resurgir con el turismo de salud para jubilados. ¿Y la casa?, pregunté. Mi voz salió firme, sin el temblor que ellos esperaban. Hubo un silencio tenso. Claudia dejó el celular a Roberto carraspeó. Bueno, mamá, intervino Sofía, la abogada, mantener esta propiedad vacía es un gasto innecesario. Los impuestos, el mantenimiento. Pensamos que lo mejor es venderla. El dinero servirá para pagar tu estancia en el retiro, que no es nada barato, por cierto, y el resto, bueno, se administrará para tu futuro. Para nuestro futuro, corrigió mi mente, querían vender, querían repartirse el botín. Mi vida, mi historia, mis recuerdos encerrados en estas paredes, todo convertido en cheques para cubrir sus estilos de vida insostenibles. Me miraban esperando el grito, el llanto, la súplica. Esperaban que la pobre viuda Remedios se aferrara a las cortinas rogando no ser exiliada. Pero algo extraño sucedió dentro de mí. Mientras observaba sus rostros ansiosos, la indignación inicial dio paso a una frialdad calculadora, esa misma frialdad que me servía para negociar con proveedores difíciles en China o para despedir a gerentes corruptos en el pasado. Me di cuenta de que no me veían a mí, veían a una anciana indefensa, veían un obstáculo. Habían olvidado quién era yo realmente. Habían olvidado que antes de ser mamá o abuela, fui Remedios, la mujer que levantó una empresa de la nada en un mundo de hombres. Me levanté despacio, apoyando mis manos sobre la mesa, sintiendo la textura de la madera. Caminé hacia el reloj de péndulo. Abrí la pequeña puerta de cristal y ajusté las pesas. Un hábito automático. Está bien, dije, dándoles la espalda. Escuché cómo soltaban el aire contenido, suspiros de alivio. Había sido más fácil de lo que pensaban. Seguramente se decían con la mirada. ¿De verdad, mamá?, preguntó Claudia con una nota de falsa alegría en la voz. Sabía que lo entenderías. Es por tu bien. Te va a encantar el lugar. Dicen que el clima es maravilloso para las articulaciones. Sí, lo entiendo perfectamente. Me giré para encararlos. Si ustedes creen que es lo mejor, no seré yo quien se oponga. A mi edad, uno solo quiere paz. Mentía no quería paz. Quería justicia, pero la justicia, como los buenos platos, se cocina a fuego lento. ¿Cuándo es el traslado?, pregunté. La camioneta del centro vendrá por ti el lunes a primera hora. Eso nos da 2 días para empacar lo básico, dijo Roberto, ya sacando una pluma para que yo firmara los consentimientos. Firmé cada hoja sin leer la letra pequeña, algo que jamás hubiera hecho en mis tiempos de empresaria activa, pero necesitaba mantener la fachada de la anciana dócil y resignada. Mientras mi pluma rasgaba el papel, mi mente volaba a 500 kilómetros de distancia. Esa noche no dormí, pero no por angustia. Me dediqué a organizar mi maleta, no empaqué mucho. Unos cuantos vestidos cómodos, mis zapatos ortopédicos, mis medicinas y, por supuesto, mi pequeña colección de relojes de bolsillo antiguos. Eran mi tesoro personal. Mecanismos complejos y precisos que requerían paciencia y delicadeza, virtudes que mis hijos no poseían. Dejé atrás los abrigos de piel, las joyas ostentosas y la platería, que se pelearan por eso, que se sacaran los ojos por las migajas. Al día siguiente, mientras vaciaba los cajones de mi escritorio, encontré una vieja carpeta de cuero rojo. Dentro estaban los documentos de mis inversiones silenciosas. Durante los últimos 10 años, previendo que mi salud o mi familia pudieran fallarme, había diversificado mi capital sin decírselo a nadie, ni siquiera a mi contador de siempre, que era amigo de tragos de Roberto. Había utilizado una sociedad anónima para comprar propiedades en desarrollo, terrenos y negocios en quiebra con potencial. Mis ojos se posaron en un documento específico, fechado hace 6 meses. Una sonrisa irónica se dibujó en mis labios. La ironía era tan grande que casi resultaba cómica. Mis hijos, en su afán de deshacerse de mí, habían hecho una investigación de mercado. Habían buscado el lugar más alejado,
con mejor apariencia y precio razonable para la calidad prometida. Y habían elegido el retiro de los viñedos. Lo que ellos no sabían, lo que no aparecía en los registros públicos bajo mi nombre personal, era quién estaba detrás del grupo inversor que había adquirido ese lugar cuando estaba al borde de la clausura hace un año. El lunes por la mañana, el cielo estaba gris en la capital. Una furgoneta blanca con el logotipo del asilo aparcó frente a la casa. 2 enfermeros jóvenes y amables bajaron para ayudarme con el equipaje. Mis hijos estaban allí, en la acera, haciendo el papelón de la despedida emotiva para que los vecinos vieran lo buenos que eran. Te iremos a visitar pronto, mamá. En cuanto nos organicemos con el trabajo, dijo Esteban, dándome un abrazo rápido y torpe. Llama cuando llegues, por favor, añadió Sofía, revisando su reloj de muñeca, probablemente calculando cuánto tardarían en llamar a la inmobiliaria una vez que yo cruzara la esquina. Cuídense mucho, hijos míos, les dije con una voz suave, casi dulce en disfruten de la casa. Las paredes oyen y guardan memorias. No lo olviden. Subí a la furgoneta sin derramar una sola lágrima. Me acomodé en el asiento de ventanilla. Mientras el vehículo se alejaba y la figura de mis 4 hijos se hacía pequeña en el espejo retrovisor, sentí cómo me quitaba un peso de encima. El peso de la decepción constante. Ahora el juego cambiaba. El viaje fue largo. El paisaje urbano dio paso a carreteras industriales, luego a campos de cultivo y finalmente a las colinas áridas que precedían al valle. El conductor, un muchacho llamado Jorge, intentó darme conversación. ¿Está nerviosa, doña Remedios? El lugar es bonito. Ya verán, la comida es buena. No estoy nerviosa, hijo. Le respondí mirando el horizonte. Estoy expectante. A veces, uno tiene que alejarse para ver las cosas con claridad. Cuando llegamos al valle, el sol comenzaba a caer, tiñendo los viñedos de un color dorado y púrpura. La residencia era, en efecto, imponente. Una antigua hacienda remodelada, con arcos de piedra y jardines extensos. Parecía un hotel de 5 estrellas, pero el silencio que lo rodeaba era sepulcral. Era un lugar donde la gente venía a esperar el final, aparcados por familias que ya no tenían tiempo para ellos. La furgoneta se detuvo en la entrada principal. La directora del centro, una mujer llamada Matilde, salió a recibirnos. Yo la conocía, aunque ella no me conocía a mí solo, conocía mi nombre en una lista de ingresos y la firma de mis hijos en los cheques. Había leído sus informes mensuales, esos que enviaba a la junta directiva anónima. Sabía que era eficiente, pero dura, que ahorraba en la calidad de los alimentos para cuadrar los balances y que la rotación del personal era alta porque pagaba mal. Bajé del vehículo con ayuda de mi bastón, no porque lo necesitara realmente, sino porque era parte de mi disfraz. Bienvenida, señora Remedios, dijo Matilde, con una sonrisa profesional, de esas que no llegan a los ojos. Esperamos que se sienta como en casa. Sus hijos nos han encargado que la cuidemos mucho. Estoy segura de que así será, respondí, devolviéndole la sonrisa con una intensidad que la hizo parpadear un instante. Confundida, me condujeron a mi habitación. Era pequeña, limpia, impersonal, una cama individual, una mesita de noche, un armario empotrado y una ventana con vista al jardín trasero. Dejé mi maleta sobre la cama y me acerqué a la ventana. Desde allí podía ver todo el complejo en el ala norte, donde estaban los pacientes más delicados, el comedor central, las oficinas administrativas. Saqué de mi bolso uno de mis relojes de bolsillo, una pieza de plata de 1920. Le di cuerda lentamente, escuchando el clic-clic del mecanismo. Mis hijos creían que me habían encerrado en una jaula dorada a 500 kilómetros de mi poder. Pensaban que yo sería una residente más, la número 47 en la lista, esperando la visita semestral y la llamada de cumpleaños. Creían que el control de mi vida había pasado a sus manos en el momento en que la furgoneta arrancó. Pobres ilusos. Me senté en el borde de la cama y alicé la falda de mi vestido. Mañana empezaría la verdadera auditoría. No necesitaba mis libros de contabilidad ni mi computadora por ahora. Solo necesitaba mis ojos y mis oídos. Iba a vivir la experiencia del cliente en carne propia. Iba a ver cada grieta, cada fallo,
cada maltrato sutil que mis reportes financieros no mostraban. Y cuando mis hijos vinieran en 6 meses, esperando encontrarme deteriorada y agradecida por sus migajas, se llevarían la sorpresa de sus vidas. El reloj en mi mano marcó la hora en punto. El juego había comenzado, y esta vez, las reglas las ponía yo. Apagué la luz de la mesita de noche, sumiendo la habitación en la penumbra, y por primera vez en meses, sonreí con la tranquilidad de quien sabe que tiene el as bajo la manga. El silencio del valle no me asustaba, era el silencio antes de la tormenta que yo misma desataría. La primera semana en el retiro de los viñedos me enseñó más sobre la naturaleza humana que 40 años dirigiendo una fábrica con 500 empleados. Mi investigación comenzó en el lugar más honesto de cualquier institución, el plato de comida. Según los folletos que Sofía me leyó con tanto entusiasmo, el menú estaba diseñado por un nutricionista y preparado por un chef. La realidad, servida en una bandeja de plástico color beige a las 8 de la mañana, era una avena grumosa que sabía a agua de grifo y un café tan diluido que podías ver el fondo de la taza. No dije nada. Me comí la avena con la obediencia de quien ha perdido la voluntad, mientras mis ojos escaneaban el comedor. Había unas 30 mesas. Manteles de hule que imitaban tela fina, flores de plástico acumulando polvo en los centros y sillas que rechinaban pidiendo aceite. Observé a los enfermeros, eran pocos, muy pocos, para la cantidad de residentes. Corrían de un lado a otro con esa expresión de agobio que conozco bien. Es la cara del empleado mal pagado que hace el trabajo de 3. Matilde, la directora, paseaba por el salón como una generala pasando revista, pero sus ojos no miraban a las personas, miraban los relojes. Calculaba tiempos, no bienestar. Cuando pasó junto a mi mesa, detuvo su marcha y puso una mano sobre mi hombro. Su tacto era frío. ¿Cómo está nuestra nueva residente?, preguntó con esa voz chillona y falsa. ¿Disfrutando del desayuno gourmet, doña Remedios? ¿Está? Tibio, gracias, murmuré, bajando la cabeza para ocultar el brillo de astucia en mis ojos. ¡Qué bueno! Aquí las cuidamos como reinas, dijo, y siguió su camino sin esperar respuesta. Esa misma tarde, inicié mi auditoría silenciosa. Mi bastón se convirtió en mi herramienta principal, no para sostenerme, sino para tantear. Golpeaba suavemente los zócalos de madera en los pasillos anguecos, carcomidos por la humedad. Me sentaba en los bancos del jardín, aparentemente dormitando bajo el sol, pero en realidad observaba la puerta de servicio. Ahí fue donde descubrí la primera gran grieta en su administración. A las 3 de la tarde, una camioneta gris y vieja entró por la parte trasera. No llevaba el logotipo de Alimentos Premium del Valle, la empresa con la que mi grupo inversor tenía un contrato exclusivo y costoso. En su lugar, el vehículo tenía pintado a mano abarrotes el tío, sobrantes y mayoreo. Desde mi banco, ajusté mis gafas y vi cómo descargaban cajas de frutas golpeadas, latas abolladas y bolsas de arroz genérico. El conductor le entregó un sobre manila al jefe de cocina, quien a su vez se lo metió rápidamente en el bolsillo del delantal. La transacción duró menos de 5 minutos. Sentí una llamarada de ira en el estómago, pero la convertí en combustible. Estaban facturando a mi empresa insumos de primera calidad, cobrando miles de pesos mensuales por residente, y nos estaban alimentando con sobras de mercado. La diferencia, evidentemente, iba a parar a los bolsillos de Matilde y sus cómplices. Era un desfalco clásico, de manual, tan burdo que resultaba insultante que pensaran que nadie se daría cuenta. Claro, contaban con que los clientes no tenían voz, y que las familias, como la mía, solo querían calmar su conciencia con facturas altas sin verificar la realidad. Regresé a mi habitación y saqué mi libreta de notas. No era una libreta cualquiera. La escondía dentro de una funda de almohada que yo misma había cosido con un doble fondo. Allí, con mi letra pequeña y angulosa, anoté: Día 4 proveedores fraudulentos. Desvío de fondos en cocina. Personal insuficiente. Hachiu, 1 y 15. Durante las siguientes semanas, la sensación de ser subestimada se convirtió en mi capa protectora. Es curioso cómo la sociedad decide volverte invisible cuando cumples cierta edad. Dejas de ser una persona con historia, con carácter, con deseos,
y te conviertes en un bulto tierno al que hay que hablarle despacio. Vamos, abuelita, levante el piecito, me decía una de las enfermeras más jóvenes, una chica llamada Brenda, que se pasaba el turno enviando mensajes de texto. Abuelita. Odiaba esa palabra en boca de extraños. Yo no era su abuelita. Yo era Remedios, la mujer que había negociado tratados comerciales con textileras en la India sin saber una palabra de inglés, solo con la fuerza de mi presencia y una calculadora. Había sobrevivido a crisis económicas, devaluaciones y a la viudez. Y ahora, esta niña que no sabía ni limpiarse la nariz me trataba como si mi cerebro se hubiera licuado. Sin embargo, entendí que esa invisibilidad era mi mayor ventaja. Nadie sospecha de la anciana que teje en la esquina. Nadie baja la voz cuando habla por teléfono cerca de la viejita sorda de la habitación 12. Me volví una experta en el arte de parecer frágil. Caminaba más lento de lo necesario. A veces, fingía no encontrar mis propias gafas aunque las tuviera puestas. Esto provocaba risitas condescendientes entre el personal, pero también hacía que bajaran la guardia. La nueva Doña Remedios. Es inofensiva, pero está medio ida. Escuché decir a Matilde en su oficina un día que dejé la puerta entreabierta a propósito. No va a dar problemas a sus hijos, ni llaman. El cheque llega puntual. Eso es lo que importa. Sonreí para mis adentros mientras pasaba la aspiradora mental por sus palabras. Medio ida, perfecto, pero no todo era actuación. Había momentos, en la soledad de la noche, donde el peso de la realidad me golpeaba. Miraba las fotos de mis nietos que había puesto en la mesita de noche. ¿Sabrían ellos dónde estaba? ¿Les habrían dicho sus padres que la abuela se fue a un lugar bonito a descansar? ¿O les habrían dicho la verdad aunque la abuela estorbaba? Una noche, encontré a don Anselmo, un profesor de literatura jubilado, llorando en la sala de televisión. Estaba intentando usar el teléfono público del pasillo, pero no funcionaba. No tiene línea, Remedios, me dijo con voz quebrada. Quería llamar a mi hija por su cumpleaños. Matilde dijo que lo arreglarían el mes pasado. Me acerqué y vi el cable. Estaba cortado intencionalmente detrás del mueble. No era una avería. Era aislamiento programado. Querían evitar que los residentes se quejaran con sus familias. No se preocupe, Anselmo, le dije, poniendo mi mano sobre la suya, esta vez con calidez genuina. Ya verá que pronto se arregla todo. Ese fue el punto de quiebre. Ya no se trataba solo de mi dinero o de mi casa. Se trataba de la dignidad de Anselmo, de la comida podrida, de la estafa sistemática. Mis hijos, en su avaricia, me habían enviado al infierno, pero no sabían que yo llevaba los cerillos en el bolsillo. Necesitaba dar el siguiente paso. La observación había terminado. Era hora de la acción estratégica. Tenía un teléfono celular inteligente, un modelo moderno que Sofía pensaba que yo no sabía usar. Lo mantenía apagado, cosido dentro del forro de mi abrigo de invierno colgado en el armario, un lugar que nadie revisaba en pleno verano. Esperé a la madrugada del martes. Sabía que el guardia de seguridad nocturno, un hombre mayo y cansado, se dormía a las 3 de la mañana en la recepción. Me levanté en silencio, saqué el teléfono y me encerré en el baño. Tapé la rendija de la puerta con una toalla para que no saliera la luz de la pantalla. Encendí el dispositivo. El brillo azul iluminó mis arrugas frente al espejo. Mis dedos, aunque un poco rígidos por la artritis, se movieron con memoria muscular sobre el teclado táctil. No llamé a mis hijos, llamé a un número que sabía de memoria. Bueno, contestó una voz ronca y adormilada al tercer timbrazo. ¿Despierta? Licenciado Valenzuela, soy Remedios. Hubo un silencio al otro lado, seguido del sonido de alguien que se sienta de golpe en la cama y busca sus anteojos. ¿Doña Remedios? Por Dios santo, llevo semanas intentando localizarla. Sus hijos me dijeron que estaba incomunicada por prescripción médica, que no podía recibir llamadas de negocios. Estaba a punto de ir con la policía. Tranquilo, viejo amigo, no estoy en una misión de campo. Escucha con atención porque no tengo mucha batería y no puedo hablar. Le di instrucciones precisas. No quería que interviniera todavía. No quería que me sacara de allí. Quería que congelara ciertas partidas presupuestarias específicas de la sociedad anónima, propietaria del asilo. Quiero que la partida para mejoras estructurales y bonos administrativos se detenga mañana mismo.
ordené. Que aparezca como bajo revisión administrativa de rutina. Que el banco les pida hasta el acta de nacimiento de su abuela para liberar un centavo más allá de la nómina básica y los alimentos. Pero, doña Remedios, eso va a poner nerviosa a la administración local. Exacto. Valenzuela, quiero verlos sudar. Quiero ver qué hacen las ratas cuando se les corta el queso. Y otra cosa, necesito que investigues a una tal Matilde. Quiero saber todo an deudas, propiedades, antecedentes, an todo. ¿Entendido? ¿Y usted? ¿Está bien? Estoy mejor que nunca, estoy trabajando. Colgué y volví a esconder el teléfono. Me sentí viva. La adrenalina bombeaba por mis venas como no lo hacía desde hacía años. Al volver a la cama, el colchón duro ya no me molestó. Ahora era una trinchera. A la mañana siguiente, el ambiente en el retiro de los viñedos había cambiado sutilmente. Matilde no paseaba con su aire de generala. Estaba encerrada en su oficina con la puerta de cristal, hablando por teléfono, gesticulando furiosamente. Podía verla desde el pasillo. Se pasaba la mano por el pelo, golpeaba el escritorio. El dinero no había llegado. El grifo se había cerrado. Me senté en mi lugar habitual del comedor, frente a mi avena aguada. Cuando Matilde salió de su oficina, roja de ira, nuestras miradas se cruzaron un instante. Ella vio a una anciana inofensiva comiendo su desayuno. Yo vi a una presa que acababa de pisar la primera trampa. «Buenos días, directora», le dije con mi voz más dulce y temblorosa cuando pasó cerca. Se la ve preocupada. ¿Todo bien? Ella se detuvo, respiró hondo para componer su máscara y me dedicó una sonrisa tensa que parecía una mueca de dolor. Todo excelente, doña Remedios Sansolo. Temas burocráticos aburridos. Nada de qué preocuparse. Ay, qué bueno, Dios aprieta pero no ahoga, ¿verdad? Respondí, dándole un sorbo a mi café transparente. Ella se alejó taconeando fuerte. Mis hijos pensaron que 6 meses serían suficientes para que yo me olvidara de mi vida, para que me apagara como una vela sin oxígeno. Pero, cada día que pasaba, cada injusticia que presenciaba, cada mentira que descubría, era oxígeno puro para mi fuego. Faltaban 5 meses para su visita, 5 meses para tejer la red completa. Saqué mi reloj de bolsillo, el de plata, lo limpié con la servilleta de papel. Las manecillas avanzaban inexorables. Tic, tac, tic, tac. El tiempo, que antes parecía mi verdugo, ahora era mi mejor aliado. Y yo tenía todo el tiempo del mundo. El zumbido de una mosca atrapada contra el cristal de la ventana era el único sonido en la sala de estar, aparte del suave y rítmico siseo de mi aguja atravesando la tela. Llevaba 2 horas sentada en mi sillón habitual, con la espalda recta y la vista fija en el dobladillo descosido del uniforme de Brenda. La muchacha, que al principio me miraba con desconfianza, ahora se dejaba hacer, parada frente a mí como una nieta regañada pero agradecida. «No se mueva tanto, chamaca, que la voy a picar», murmuré sin levantar la vista. «Es que me da pena, doña Remedios. Matilde me va a matar si me ve perdiendo el tiempo aquí», susurró ella, mirando nerviosa hacia el pasillo. «Matilde tiene problemas más grandes que un dobladillo», respondí, mordiendo el hilo con precisión. «Listo. Ya no parece que vienes de pelear con gatos. Un uniforme digno es el primer paso para un trabajo digno. Recuérdalo». Brenda se alisó la filipina azul, que ahora le ajustaba perfectamente en la cintura gracias a las pinzas invisibles que le había hecho en 5 minutos. Me miró y por primera vez vi respeto en sus ojos cansados. No el respeto condescendiente que se le tiene a los viejos, sino el respeto que se le tiene a quien sabe hacer algo mejor que tú. «Gracias». Nadie se había fijado, dijo, y antes de irse, se inclinó para susurrarme al oído en cuidado hoy. «La jefa anda que echa humo. Dice que el banco le bloqueó las tarjetas corporativas y no llegó el camión del gas». Sonreí para mis adentros mientras guardaba mi aguja en el pequeño costurero de viaje que había logrado colar en mi maleta. La ejecución silenciosa había comenzado. Mi jugada con Valenzuela estaba dando frutos más rápido de lo esperado. Sin gas, no había agua caliente ni cocina funcional. El caos es una escalera, y yo estaba lista para subirla. Me levanté despacio y caminé hacia el comedor. El ambiente estaba cargado. Los residentes murmuraban, envueltos en chales y suéteres,
porque la calefacción central, casualmente, también había fallado. Don Anselmo tiritaba levemente frente a una taza de frío. «Es indignante, Remedios», me dijo cuando me senté a su lado. «Dicen que es una avería técnica que casualmente coincide con que no han pagado a los proveedores». Lo escuché de uno de los jardineros. «La incompetencia suele disfrazarse de mala suerte, Anselmo», le dije, dándole unas palmaditas en la mano. «Pero no se preocupe. A veces las cosas tienen que romperse del todo para poder arreglarlas». En ese momento, Matilde irrumpió en el comedor. Su habitual peinado lacado estaba un poco deshecho y tenía manchas de sudor en las axilas de su blusa de seda barata. «Atención, por favor», gritó, aplaudiendo para callar los murmullos. «Debido a reparaciones imprevistas en la red de gas del Valle, hoy serviremos un menú frío. Sándwiches gourmet y ensalada de la huerta. Agradecemos su comprensión». ¿Sándwiches gourmet? Miré hacia la cocina. Vi a las cocineras abriendo paquetes de pan de caja del supermercado más económico y latas de atún genérico. Me puse de pie, no como una anciana frágil, sino con la lentitud deliberada de quien va a decir algo importante. El comedor se quedó en silencio. Matilde me miró, esperando alguna queja senil sobre la temperatura de la sopa. «Directora», dije, proyectando la voz como lo hacía en las asambleas del sindicato textil hace 30 años. «Entiendo lo de la red de gas, pero es curioso. Hace 10 minutos vi pasar el camión de la compañía de gas por la carretera principal. Se detuvo en la finca vecina. Parece que la avería es muy localizada exclusivamente en nuestra tubería de entrada, o quizás en la de facturación». Matilde palideció. Los residentes se giraron hacia ella. Había sembrado la duda con un dato técnico y una observación precisa. No era una queja emocional. Era un jaque lógico. Usted no sabe de lo que habla, doña Remedios. Siéntese, por favor», balbuceó, intentando recuperar el control. «Solo comento lo que ven mis ojos, querida. A veces, la vista cansada ve más claro que la vista ambiciosa», respondí, y me senté con una calma que la desquició visiblemente. Esa tarde, el ambiente en el retiro de los viñedos cambió. Los residentes, envalentonados por mi pequeña intervención, empezaron a exigir. Don Anselmo pidió ver el termostato. La señora Clara, una viuda de carácter fuerte que solía estar sedada la mayor parte del día, rechazó el sándwich de atún, exigiendo ver la fecha de caducidad de la mayonesa. Yo me mantuve al margen, observando desde mi esquina, tejiendo una bufanda que no tenía intención de terminar. Mi objetivo no era liderar una revuelta abierta, no todavía. Mi objetivo era que Matilde sintiera que las paredes se cerraban sobre ella, y funcionó. La vi encerrarse en su oficina, haciendo llamadas frenéticas. Aproveché su distracción para ejecutar la segunda fase de mi plan. Necesitaba acceso a la habitación prohibida. Había notado que al final del pasillo administrativo había una puerta sin letrero, que siempre estaba cerrada con llave. Las enfermeras decían que era el archivo muerto, pero mi instinto de empresaria me decía que ahí se guardaba lo que no querían que los auditores vieran. Esperé al cambio de turno de las 6 de la tarde. El caos administrativo tenía distraído al personal. Me deslicé por el pasillo con mis zapatos de suela de goma, silenciosa como un fantasma. Al llegar a la puerta, saqué una de mis herramientas más preciadas en un juego de ganzúas disfrazadas de limas de uñas. Mi esposo me había enseñado a usarlas cuando perdimos las llaves de la primera bodega. Una mujer debe saber abrir sus propias puertas. Remedios, solía decir. El mecanismo se dio con UN por clic suave. Entré y cerré tras de mí, encendiendo la linterna de mi celular. El cuarto olía a humedad y papel viejo. No era un archivo muerto. Era un almacén de lo robado, cajas apiladas hasta el techo. Me acerqué a una y la abrí. Estaba llena de medicamentos de marca, carísimos, que se suponía debían ser administrados a los residentes. En su lugar, a nosotros nos daban genéricos o placebos. Y Matilde seguramente revendía estos en el mercado negro. En otra caja encontré objetos personales. Relojes, anillos, marcos de plata, las cosas de los residentes que habían fallecido o que, según Matilde, se habían perdido en la lavandería. Sentí una punzada de asco tan fuerte que tuve que apoyarme en la estantería. Esto no era solo fraude financiero, era rapiña,
Era robarle a los muertos y a los olvidados. Saqué mi teléfono y tomé fotos de todo. De los lotes de medicinas, de las joyas etiquetadas con nombres que ya no estaban entre nosotros, de las cajas de suministros de limpieza industrial que nunca se usaban. De repente, escuché pasos en el pasillo voces. N, o sé qué pasa, Carlos. El sistema no me deja acceder a las cuentas de nómina. Dice usuario restringido por auditoría externa. Nunca habíamos tenido una auditoría externa sin aviso. Era Matilde. Y se acercaba a la puerta. Apagué la linterna y me escondí detrás de una pila de cajas de pañales para adultos. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la tensión del momento. La puerta se abrió y la luz del pasillo dibujó la silueta de la directora y de un hombre corpulento, el jefe de mantenimiento. ¿Y si escondemos esto en el sótano?, preguntó el hombre. No hay tiempo. Si la auditoría es real, revisarán todo. Necesito que saques las cajas de medicamentos esta noche. Usa la camioneta vieja, y la vieja esa, la Remedios Anme, da mala espina. Anda husmeando mucho. Es una vieja senil que se cree importante porque le arregló el uniforme a la estúpida de Brenda. No te preocupes por ella. Preocúpate por el dinero. Si no pago el soborno al inspector sanitario local mañana, nos cierran. Y mis cuentas están congeladas. Entonces, vende los anillos a los de la caja 3. El de zafiro debería cubrirlo. Salieron y cerraron la puerta con llave. Esperé 10 minutos, contando los segundos con la precisión de mis relojes. Cuando estuve segura de que se habían ido, salí. Esa noche, no volví a mi habitación inmediatamente, Fui a la enfermería. Brenda estaba de guardia, con los ojos rojos de llorar. ¿Qué pasa, niña?, pregunté, acercándome con mi bastón. La directora me acusó de robar unas toallas. Dice que me lo va a descontar del sueldo. Y yo no fui, doña Remedios. Se lo juro. Apenas me alcanza para el pasaje, la ira que sentía se transformó en una determinación fría y cortante. Matilde estaba acorralada y mordía a los más débiles. Era el momento de apretar la tuerca. No llores. No te van a descontar nada, le dije con voz firme. Escúchame bien. Mañana, cuando venga el proveedor de la carne, quiero que le digas que la directora no está y que tú tienes que firmar el recibo. Pero antes de firmar, quiero que revises el peso en la báscula. Pero siempre firmamos lo que traen, sin pesar. Es la orden. Mañana las órdenes cambian. Tú pesa la carne. Y si el chofer se pone bravo, le dices que hay una nueva socia observando. No digas quién, solo di eso. Brenda me miró. Confundida pero esperanzada, Ana sintió. Al día siguiente, la tensión era palpable. Matilde corría de un lado a otro intentando vender las joyas robadas discretamente. Pero mis fotos ya estaban en el correo electrónico encriptado de Valenzuela, junto con una orden precisa a bloquear cualquier transacción de venta de activos en casas de empeño locales asociadas al nombre de Matilde o sus familiares. Valenzuela era rápido. Para el mediodía, Matilde había regresado con las manos vacías y el rostro descompuesto. Me la encontré en el jardín. Estaba fumando un cigarrillo con manos temblorosas, algo prohibido en las instalaciones. Me acerqué y me senté en el banco contiguo, disfrutando del sol. Día difícil, ¿verdad?, comenté mirando los viñedos a lo lejos. Ella dio una calada profunda y me miró con desdén. Usted no entendería. Remedios. El mundo de los negocios es complicado. No es como tejer chambritas. Solté una risa suave, seca. Tiene razón, los negocios son complicados, sobre todo cuando el flujo de caja se detiene y los activos fijos se vuelven a pasivos tóxicos. O cuando el inventario fantasma no cuadra con el libro Mayo Ere, el cigarrillo se le cayó de los dedos. Se giró lentamente hacia mí. Sus ojos se entrecerraron, analizando mi rostro, buscando a la anciana inofensiva que creía conocer, pero encontrando algo mucho más duro. ¿Qué dijo?, preguntó en un susurro. Dije que es una pena que las rosas tengan pulgón este año, respondí, señalando las flores marchitas a nuestro lado, cambiando el tono a uno inocente de nuevo. Debería decirle al jardinero que use jabón potásico. Es muy efectivo contra las plagas. Matilde se quedó paralizada, intentando procesar si lo que había escuchado antes fue real o producto de su estrés. Me levanté y me sacudí la falda. Con su permiso, directora,
tengo que llamar a mis hijos. Aunque no contesten, me gusta dejarles mensajes. Les cuento todo lo que pasa aquí en todo. Es bueno tener registro de las vivencias, ¿no cree? La dejé allí, con el cigarrillo consumiéndose en el pasto seco. Pude sentir su miedo clavado en mi espalda como un puñal. Ya no me veía como un número más. Ahora sospechaba que yo era una amenaza, aunque no lograba entender la magnitud. Esa tarde, llegó el golpe de gracia de esta fase. Una camioneta negra, lujosa y brillante entró por el portón principal. No era un proveedor, ni un médico. Bajó un hombre de traje impecable con un maletín. Era el auditor Junio R. de la firma de Valenzuela, un muchacho joven y agresivo llamado Patricio, a quien yo había instruido años atrás. Matilde salió a recibirlo, componiendo su mejor sonrisa falsa. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Soy Patricio Méndez, representante legal del grupo inversor mayoritario, dijo él con voz potente, que resonó en el vestíbulo donde yo casualmente leía una revista. Venimos a realizar una inspección de emergencia debido a ciertas irregularidades detectadas en los últimos reportes financieros. Y por cierto, tenemos entendido que la calefacción no funciona. Eso es una violación de la cláusula 4 del contrato de operación. Matilde parecía a punto de desmayarse. Pero no nos avisaron. Las auditorías de fraude nunca se avisan, señora directora. Desde mi sillón, bajé la revista 1 centímetro. Patricio me vio. Nuestros ojos se cruzaron. Él hizo un imperceptible asentimiento de cabeza hacia mí, un gesto de respeto hacia su verdadera jefa, antes de volver su atención a la aterrorizada Matilde. Necesito acceso a todos los archivos físicos ahora mismo. Y quiero entrevistar a los residentes, en privado, empezando por la señora. Patricio miró un papel en su mano, fingiendo leer en Remedios. Al parecer, su cuenta presenta una actividad inusual de sobrecostos. Matilde se giró hacia mí. En su rostro era una máscara de horror absoluto. En ese momento, la lógica hizo clic en su cabeza. No la lógica completa, pero sí una parte aterradora en yo. No era una simple vieja abandonada. Yo era el origen de su desgracia. Me levanté, dejé la revista sobre la mesa y caminé hacia ellos. El sonido de mi bastón contra el suelo de baldosas resonó como los pasos de un juez entrando en la corte. Estoy a su disposición, joven, dije con una sonrisa tranquila. Tengo mucho que contarle. Sobre los sándwiches, sobre las medicinas y sobre los anillos de zafiro. Matilde intentó hablar, pero no le salió la voz. Estaba atrapada entre el auditor y yo, entre la espada y la pared que ella misma había construido con su avaricia. «Pase por aquí, doña Remedios», dijo Patricio, abriéndome la puerta de la sala de juntas, esa que Matilde siempre mantenía cerrada para nosotros. Al pasar junto a ella, me detuve un segundo. «¿Sabe, directora?», susurré, solo para que ella me oyera. En el negocio textil, aprendí una regla de oro: si tiras de un hilo suelto con la fuerza suficiente, hasta el tapiz más elaborado se deshace por completo. Entré en la sala y la puerta se cerró en su cara, dejándola fuera de su propio reino. El silencio del otro lado fue delicioso. Mis hijos me habían enviado aquí para que me pudriera en el olvido, creyendo que me quitaban el poder. No sabían que el poder no reside en las firmas ni en los edificios, sino en la capacidad de esperar el momento exacto para dar la estocada. Me senté en la cabecera de la mesa de juntas, el mismo lugar que me correspondía por derecho. Patricio abrió su maletín y sacó los documentos reales, los que mostraban mi nombre como dueña mayoritaria de la sociedad anónima. ¿Procedemos, señora Remedios?, preguntó. Procedemos, Patricio. Pero despacio, quiero que sufra, quiero que cada centavo robado le cueste una gota de sudor frío. ¿Y sobre mis hijos tuviste noticias? Sí, señora. Roberto llamó a la oficina ayer. Preguntó si ya se había vendido su casa. Parece que tiene prisa. Sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Perfecto. Que siga teniendo prisa. La desesperación hace que la gente cometa errores, y yo estaré allí para cobrárselos todos. El juego había dejado de ser una defensa para convertirse en un ataque, y la presa ya estaba en la jaula. El sonido de la trituradora de papel se atascó, emitiendo un gemido agónico que resonó en la oficina de la dirección como un animal herido. Matilde golpeaba la máquina con el puño cerrado, presa del pánico,
intentando forzar un fajo de facturas falsas por la ranura. Yo la observaba desde el marco de la puerta, apoyada en mi bastón, con la misma calma con la que solía inspeccionar las líneas de producción cuando una máquina se rompía. Patricio, mi auditor, estaba sentado en el escritorio principal, el escritorio de ella, revisando la computadora con una eficiencia gélida. No servirá de nada, Matilde, dije suavemente. Mi voz hizo que saltara en su lugar, tirando al suelo el pisapapeles de mármol que tanto le gustaba ostentar. Las copias digitales ya están en la nube desde hace 3 días. Ese ruido que hace la máquina es solo la banda sonora de tu desesperación. Matilde se giró, con el rostro bañado en un sudor frío que le corría el maquillaje. Sus ojos iban de mí a Patricio, buscando una salida, una excusa, una mentira que pudiera salvarla. Usted no puede estar aquí. Es una residente. Salga inmediatamente o llamaré a seguridad, gritó, aunque su voz temblaba. Seguridad está ocupada, señora directora, respondió Patricio sin levantar la vista de la pantalla. El señor Ramírez, el guardia nocturno, está confesando en este momento a la policía local sobre la venta de gasolina robada de los vehículos de la institución. Creo que le conviene sentarse. Verla derrumbarse en la silla de visitas, esa silla dura y sin cojines donde solía sentar a los familiares para pedirles donaciones extra, fue el primer sorbo de una bebida amarga pero necesaria, pero el plato fuerte aún no había llegado. Miré mi reloj de pulsera, un Cartier discreto que había sacado de mi caja fuerte personal esa misma mañana. Faltaban 10 minutos. Había convocado a mis hijos. Les dije a través de Patricio, haciéndose pasar por un administrador interino, que mi salud había decaído drásticamente y que era urgente resolver los asuntos legales antes de que yo perdiera la conciencia. Sabía que vendrían volando, no por amor, sino por la prisa de vender mi casa antes de que los trámites de una herencia complicaran todo. El sonido de un claxon insistente en la entrada anunció su llegada. Me acerqué a la ventana. Allí estaba la camioneta SUV de Roberto, estacionada en doble fila, ocupando el lugar reservado para las ambulancias. Bajaron los 4 en Roberto, Claudia, Esteban y Sofía, vestían de negro y gris, como si ya vinieran a un funeral, con gafas oscuras y esa actitud de superioridad que da el dinero que no se ha trabajado. Patricio, que pasen a la sala de juntas, ordené, alisándome la chaqueta de mi traje sastre. Ya no llevaba el vestido de abuelita sumisa. Hoy vestía mi armadura un traje de lino color marfil, impecable, y mis perlas verdaderas. Caminé hacia la sala de conferencias. Al pasar por el pasillo, los enfermeros y residentes se apartaban, no por miedo, sino por una mezcla de confusión y respeto. Habían notado el cambio. La viejita Remedios caminaba erguida, daba órdenes y el hombre del traje caro la obedecía. Me senté en la cabecera de la larga mesa de caoba. A mi derecha, Patricio colocó 3 carpetas gruesas. A mi izquierda, dejé el espacio vacío. Matilde fue escoltada a la sala por un agente de seguridad privada que yo había contratado. Se sentó en una esquina, lloriqueando en silencio, hecha un ovillo. La puerta se abrió de golpe. Mis 4 hijos entraron como una tromba, trayendo consigo el olor a ciudad, a estrés y a codicia. Exigimos ver al director ahora mismo, bramó Roberto, quitándose las gafas de sol. Nos dijeron que mi madre estaba grave. ¿Dónde está? Tenemos los papeles de la notaría listos para... Se cayó en seco al verme. No estaba en una cama de hospital, conectada a tubos. No estaba balbuceando incoherencias. Estaba presidiendo la mesa, con las manos entrelazadas sobre el tablero, mirándolos con una claridad que les heló la sangre. Hola, hijos, dije. Mi tono no era maternal. Era el tono que usaba en las negociaciones hostiles. Mamá. Claudia dio un paso al frente, confundida, con el bolso de marca colgando del brazo. Pero, nos dijeron que estabas muriendo. Mira cómo estás vestida. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué nos hacen venir hasta este lugar horrible con mentiras? Siéntense, ordené. No fue una invitación, Anne. Fue un comando. Esteban, siempre el más nervioso, miró a Matilde llorando en la esquina y luego a Patricio. ¿Quién es este tipo? ¿Y qué le pasa a la directora? Mamá, vámonos. Claramente este lugar es un manicomio. Firma los poderes aquí mismo y te llevamos a otro sitio. Sacó una carpeta azul y una pluma Montblanc. La empujó sobre la mesa hacia mí,
con esa impaciencia de quien tiene deudas de juego que pagar antes del viernes. La casa ya tiene comprador. Mamá, intervino Sofía, con su voz de abogada conciliadora pero falsa. Una desarrolladora ofrece pagar en efectivo. Solo necesitamos tu firma para liberarte de esa carga. ¿Es por tu bien? Tomé la pluma que Esteban me ofrecía. La giré entre mis dedos, sintiendo el peso del metal. Ellos contuvieron el aliento, con los ojos clavados en mi mano, viendo cómo sus problemas financieros estaban a punto de resolverse con un garabato de tinta. Es curioso, dije, dejando la pluma sobre la mesa sin abrirla. Hace 6 meses, me sentaron en mi propio comedor para decirme que era una carga, que estaba vieja, que ya no entendía el mundo. Me enviaron aquí para olvidarme. No digas eso, mamá, fue por tu salud, empezó Roberto. Silencio. Golpeé la mesa con la palma abierta. El sonido seco resonó como un disparo. No he terminado. Me enviaron aquí pensando que era un depósito de ancianos. Un lugar donde la gente viene a esperar la muerte mientras sus hijos se reparten el botín. Pero cometieron un error de cálculo fundamental. Miré a Patricio y asentí. Él abrió la primera carpeta. Ustedes no leyeron la letra pequeña del contrato de ingreso. Continué, poniéndome de pie lentamente. Si lo hubieran hecho, habrían notado el nombre de la empresa matriz propietaria de El Retiro de los Viñedos. Sofía frunció el ceño y agarró el documento que Patricio le deslizó. Sus ojos de abogada escanearon el papel y, de repente, se abrieron desmesuradamente. Su rostro perdió todo color, volviéndose tan pálido como mi traje. No, no puede ser, susurró, dejando caer el papel. Grupo Inmobiliario y Textil Erangy Sociedad Anónima de Sisi. Anónima de Sisi. Remedios Guzmán. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Roberto miró a Sofía, luego a mí, sin comprender del todo. ¿Qué significa esto?, preguntó Esteban, con la voz quebrada. Significa inútiles, dije saboreando cada sílaba, que no me enviaron a un asilo cualquiera. Me enviaron a por MU, asilo. Soy la dueña de este edificio, de los terrenos, de los viñedos y de la empresa que opera el servicio. Compré este lugar hace un año a través de una sociedad anónima porque vi una oportunidad de negocio. Ustedes, en su infinita pereza, me trajeron a mi propia casa. La mandíbula de Roberto cayó. Claudia se llevó la mano a la boca. Pero a mamá, tú estabas retirada. El dinero, balbuceó Claudia. El dinero nunca duerme, hija. Yo sí, pero mi dinero no. Mientras ustedes gastaban lo que yo les daba, yo seguía invirtiendo. Y ahora, hablemos de esa casa que tanto quieren vender. Hice una señal a Patricio. Él abrió la segunda carpeta y proyectó una imagen en la pantalla de la pared. Era un estado de cuenta bancario, pero no el mío. Roberto, leí en voz alta. Deuda de juego en 2 millones de pesos. Hipoteca sobre tu propia casa vencida hace 3 meses. Esteban han 3 emprendimientos fallidos financiados con préstamos de usureros que ahora te buscan. Claudia, tu marido te dejó y te canceló las tarjetas. Necesitas liquidez para mantener las apariencias en el club social Anitú. Sofía, la miré con decepción profunda. Desfalco en el bufete donde eres socia. Necesitas cubrir el hueco antes de la auditoría anual. Se quedaron petrificados en desnudos. Les había arrancado las máscaras de hijos preocupados y había dejado expuesta su verdadera naturaleza, parásitos desesperados. Eso es privado. Es ilegal que tengas esa información, gritó Sofía, levantándose, roja de ira. Soy tu madre, y tengo los mejores investigadores del país en mi nómina, respondí con frialdad. Iban a vender mi casa, mi santuario, para tapar sus agujeros. No para mi cuidado. No para mi futuro. Para salvarse ustedes mismos de su propia incompetencia. Mamá, por favor, tienes que entender. Estamos desesperados. Lloró Claudia, ahora sí con lágrimas reales, las lágrimas del miedo a la pobreza. Si no vendemos la casa, lo perdemos todo. Ya lo han perdido todo, dije, volviendo a sentarme con la majestad de una reina dictando sentencia. La casa no se vende. He revocado el poder notarial esta mañana. Patricio ya notificó al registro público de la propiedad. Esa casa se convertirá en la sede de mi fundación. ¿Y nosotros?, preguntó Esteban, pálido como un muerto. Ustedes tienen 2 manos y 2 pies. Les sugiero que empiecen a usarlos para trabajar. Se acabó el grifo, hijos míos.
Se cerró para siempre. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. 2 oficiales de policía entraron, acompañados por el jefe de seguridad. «¿Señora Matilde Obregón?», preguntó uno de los oficiales. Matilde sollozó ruidosamente. «Queda detenida por fraude, administración fraudulenta, robo de medicamentos controlados y negligencia criminal contra personas mayores. Tiene derecho a guardar silencio». Mis hijos observaron horrorizados cómo esposaban a la directora. La realidad de la situación les golpeó como un mazo. No solo no iban a obtener el dinero de la casa, sino que su madre, la anciana que creían senil y descartable, acababa de ejecutar una operación de limpieza corporativa y familiar sin despeinarse. «Mamá, no puedes hacernos esto», suplicó Roberto, acercándose a mí, intentando tomar mi mano. Retiré la mano como si él tuviera una enfermedad contagiosa. «Ustedes me hicieron esto a mí, Roberto. Me tiraron aquí como un mueble viejo. La diferencia es que el mueble resultó ser el dueño de la mueblería. Ahora, lárguense de mi propiedad. Tienen 5 minutos antes de que pida a los oficiales que los escolten afuera por invasión de propiedad privada». «Pero somos tus hijos», gritó Sofía. «Y yo soy Remedios Guzmán. Y tengo mucho trabajo que hacer para limpiar el desastre que esta mujer dejó en mi empresa. No tengo tiempo para visitas sociales». Se quedaron parados allí, incrédulos, buscando algún rastro de duda en mi rostro. No encontraron nada. Solo vieron a la empresaria que había sobrevivido a crisis peores que la traición de su propia sangre. Uno a uno, salieron de la sala. Roberto fue el último, mirándome con una mezcla de odio y un extraño temor reverencial que nunca antes le había visto. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio volvió a la sala. Pero esta vez, no era un silencio tenso, era el silencio de la victoria. Suspiré, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a bajar, dejando paso a un cansancio profundo, pero satisfactorio. Patricio cerró las carpetas. «¿Está bien, doña Remedios?», preguntó con suavidad. «Estoy excelente, Patricio. Sírveme un té, por favor. Y llama al proveedor de alimentos. Quiero filetes frescos para la cena de hoy, para todos los residentes. Y asegúrate de que haya vino, de los viñedos buenos, no del vinagre que servían antes». Me levanté y caminé hacia la ventana. Vi cómo la camioneta de mis hijos arrancaba, levantando una nube de polvo, alejándose derrotada por el camino de tierra. Se iban con las manos vacías, pero con una lección que jamás olvidarían. Me giré hacia el interior de la sala. A través del cristal, vi a Brenda, la enfermera, corriendo por el pasillo con una sonrisa. Probablemente llevando la noticia de la detención de Matilde a los demás. Esto apenas comenzaba. Había destapado la cloaca, había expulsado a las ratas, pero ahora venía la parte más difícil y hermosa en reconstruir. Tenía 72 años, una empresa rescatada del borde del abismo y, por primera vez en mucho tiempo, un propósito que era completamente mío. Saqué mi reloj de bolsillo acariciando la plata fría. El tic-tac sonaba fuerte, rítmico, vivo. Ya no era una cuenta regresiva hacia el final. Era el latido de un nuevo comienzo. «Patricio», dije mientras él me entregaba la taza de té humeante, «trae los planos arquitectónicos. Creo que esa pared de la recepción estorba. Necesitamos más luz». La verdadera dueña había llegado para quedarse, y el retiro de los viñedos estaba a punto de conocer el significado real de la palabra calidad. Mis hijos creyeron que me enterraban, pero olvidaron que yo era semilla. El polvo de yeso flotaba en el aire de la recepción como una neblina dorada bajo la luz de la mañana, pero ya no me molestaba. Al contrario, ese olor a construcción, a pintura fresca y a madera cortada, era el perfume del progreso. Habían pasado 3 meses desde la noche de los cuchillos largos. Como don Anselmo, había bautizado al día en que despedí a Matilde y eché a mis hijos. 3 meses en los que el retiro de los viñedos dejó de ser un almacén de almas olvidadas para convertirse en lo que siempre debió ser, un hogar digno. Caminé por el vestíbulo apoyándome apenas en mi bastón, más por costumbre que por necesidad. La pared que estorbaba ya no existía. Ahora, un ventanal enorme dejaba entrar el sol del valle, iluminando los nuevos sillones de terciopelo azul y las mesas de juego, donde 3 residentes reían ruidosamente,
jugando dominó. Ya no había susurros temerosos ni miradas al suelo. El miedo se había ido en la misma patrulla que se llevó a la antigua directora. «Buenos días, doña Remedios», me saludó Brenda, pasando con una bandeja llena de jugos de naranja recién exprimidos. Ya no llevaba aquel uniforme descosido y triste. Ahora vestía un conjunto clínico color lavanda, impecable, y llevaba una identificación que decía jefa de enfermería. «Buenos días, hija. ¿Cómo amaneció la señora Clara?», pregunté, deteniéndome a ajustar un cuadro en la pared. «Mucho mejor». Desde que el nuevo doctor ajustó sus medicamentos y le quitó esos sedantes que le daban para mantenerla dormida, está irreconocible. Hoy pidió salir al jardín a ver las rosas. Sonreí. Esa era la verdadera ganancia, no los números en mis cuentas bancarias, que seguían creciendo gracias a una administración honesta, sino ver cómo la vida volvía a los ojos de mi gente. Porque eso eran ahora mi gente. No clientes, no pacientes, a mi tribu. Me dirigí a mi oficina, la que antes ocupaba Matilde. Había mandado quemar sus muebles pretenciosos y había instalado mi viejo escritorio de caoba, traído desde la ciudad junto con mi colección de relojes. Patricio, mi joven auditor y ahora gerente general, me esperaba con una tablet en la mano y una sonrisa de satisfacción. «Tenemos los reportes trimestrales, remedios». La ocupación ha subido al 90%. La voz se ha corrido. La gente dice que este es el mejor lugar del estado para retirarse. Y lo mejorran los viñedos. La cosecha de este año será histórica. Excelente, Patricio. Y los costos de alimentación se mantienen estables, incluso comprando calidad premium. Es increíble cuánto dinero se robaba la administración anterior inflando precios. Ahora comemos como reyes por la mitad del presupuesto. Asentí, tomando asiento. Pero había un tema pendiente. Una carpeta delgada que Patricio había dejado discretamente a un lado. La carpeta de Asuntos Externos. ¿Y ellos?, pregunté, sin necesidad de decir nombres. Patricio suspiró y se sentó frente a mí. «Roberto vendió su camioneta la semana pasada. Está trabajando como gerente de ventas en una concesionaria de autos usados. Me dicen que es humillante para él, pero que es bueno vendiendo cuando tiene hambre. El hambre agudiza el ingenio», murmuré, recordando mis propios inicios. «Claudia tuvo que mudarse a un departamento pequeño en la periferia. Está dando clases de etiqueta y protocolo a niñas de sociedad. Irónico, ¿no? Ponte, al menos, ¿está usando lo único que aprendió bien? ¿Y los otros dos?» Esteban está enfrentando las demandas de sus acreedores, pero llegó a un acuerdo de pago. Está trabajando en un almacén de logística, cargando cajas a Sofía. Bueno, Sofía fue suspendida del bufete, pero no le quitaron la licencia. Ahora lleva casos de oficio en el juzgado familiar. Defiende ancianos que sufren abuso patrimonial. Solté una carcajada seca, breve. La vida tenía un sentido del humor retorcido y maravilloso. Parece que por fin están madurando, Patricio. Les tomó 40 años y perder la herencia. Pero están aprendiendo que el dinero no cae de los árboles ni de la cartera de mamá. Han llamado. Remedios a los 4, preguntan si pueden venir a verte. No para pedir dinero, dicen, solo para hablar. Miré por la ventana, hacia las hileras de vides que se extendían hasta las montañas. El verde intenso de las hojas contrastaba con la tierra oscura. «Diles que no», respondí con calma, «todavía no. El vino necesita tiempo para fermentar, y el arrepentimiento también. Si los dejo entrar ahora, volverán a las viejas mañas. Que suden un poco más, aunque aprendan lo que cuesta ganarse el derecho a sentarse a mi mesa. Quizás en Navidad, quizás». Patricio asintió, respetando mi decisión. Sabía que no era crueldad, sino la lección final de una madre que amó demasiado y corrigió muy tarde. Salí al jardín. El aire fresco del valle me llenó los pulmones. Caminé hacia el área de la pérgola, donde habíamos instalado una pequeña biblioteca al aire libre. Allí estaba don Anselmo, rodeado de un grupo de residentes, leyendo en voz alta un pasaje de El Quijote. Su voz, antes temblorosa, ahora sonaba potente, teatral. Había recuperado su dignidad de maestro. «Ladran, Sancho», señal que cabalgamos, leía con pasión. Al verme, detuvo la lectura y todos voltearon. Hubo un silencio respetuoso.
seguido de sonrisas genuinas. No me veían como la dueña rica y distante. Me veían como la libertadora, la mujer que había llegado con una maleta y un plan, y había convertido su prisión en un palacio. Me senté en un banco apartado, sacando mi reloj de bolsillo de plata. El mecanismo funcionaba a la perfección. Tic, tac, tic, tac. Pensé en mi casa de la ciudad, esa mansión enorme y vacía que mis hijos querían vender para pagar sus vicios. Ya no era mía. La había donado a una fundación que daba becas a mujeres mayores que querían emprender negocios. Fundación Remedios Guzmán. A nunca es tarde. Me contaron que el vestíbulo, donde antes resonaba mi soledad, ahora estaba lleno de máquinas de coser y computadoras, lleno de ruido, de vida, de mujeres tejiendo sus propios destinos como yo lo hice alguna vez. Me sentía ligera. Había soltado el lastre de ser la madre proveedora para convertirme en la mujer que siempre fui, pero que había quedado sepultada bajo capas de deberes familiares y expectativas sociales. Una sombra se proyectó sobre mis manos. Era Brenda. Doña Remedios, el chef pregunta si para la cena de inauguración de la nueva terraza quiere el menú francés o el tradicional. La miré a los ojos. Esos ojos jóvenes que habían visto tanta injusticia y que ahora brillaban con propósito. Tradicional, Brenda, mole poblano, han bien hecho, con chocolate de verdad y muchas especias, y vino de nuestra primera reserva. Vamos a celebrar que estamos vivos y que somos libres. ¿Entendido, jefa?, dijo ella, y se fue casi corriendo de alegría. Me quedé sola de nuevo, pero ya no sentía soledad, sentía plenitud. Mis hijos creyeron que me enviaban al exilio, a un lugar para estar mejor, lejos de todos, y tenían razón. Estoy mejor. Estoy lejos de su toxicidad, lejos de la ciudad gris, lejos de la mujer sumisa que ellos creían que yo era. Aquí, entre los viñedos y las montañas, descubrí que la vejez no es el final del libro. Es simplemente un capítulo nuevo, y en mi caso, es el capítulo donde la protagonista deja de sufrir y empieza a mandar. Guardé el reloj en mi bolsillo. Ya no necesitaba mirar la hora con angustia. El tiempo ya no se me escapaba. Ahora me pertenecía. Cada minuto era una victoria. Cada amanecer en el valle era un recordatorio de que la justicia existe, solo que a veces hay que darle un empujoncito con un poco de astucia y capital. Miré hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y violeta. Levanté una copa imaginaria hacia la nada, o quizás hacia el destino. Salud, remedios, me dije a mí misma. Te costó 72 años, pero por fin llegaste a casa. El sonido de la campana del comedor sonó a lo lejos, llamando a cenar. No era una campana de orden, era una invitación. Me levanté, sacudí las migajas imaginarias de mi falda y caminé hacia mi nueva familia. La cena estaba servida, y yo tenía mucha hambre de futuro.